Tensei. Hola. Gracias por tu estancia aquí. Esta vez vengo con un nuevo capítulo. Tal vez no sea lo que esperabas, pero me estoy esforzando en esto, nada más que decir, así que comencemos. Capítulo número 4. Nombre del capítulo: comprensión e entendimiento. Inicio. Maldición. Maldición, esto es demasiado para manejarlo. Mierda, estoy muerto si no dejo de correr. Saltaba a toda prisa las ramas de los árboles de aquel bosque, debido al gran peligro que me acechaba. No tenía idea si el resto de mi equipo había podido eludir a tal fiera, pero si lo habían logrado, realmente invitaría el almuerzo de hoy día. Apreté más mi andar, debido a que sentía que estaba a mi espalda. No quería ver atrás, por el miedo de ver su rostro frente al mío, listo para acabarme. Seguí adelante, reconocía el campo por donde saltaba, debido a que era el mismo camino que usábamos todas las veces que nos veíamos en apuros, pero también sabía que seguir el camino diario conllevaba un peligro, el peligro de ser acechado más fácilmente, debido a que la criatura que nos perseguía conocía también esta área, que escondernos no servía de nada. Tras saltar la última rama y llegar al área del prado, debía de mantenerme más alerta, debido a lo expuesto que estaría. Mientras saltaba y descendía al suelo, el eco de la voz de Sasaki se escuchó a la lejanía, y tras chocar contra el suelo listo para comenzar a correr, un nuevo eco revelando la voz de Akaji se escuchó. No había nada que adjuntar, era obvio lo que había sucedido, los habían atrapado. Desviando eso de mi mente, volví a correr sintiendo el sonido de algunas ramas rompiéndose. Cerca de donde estaba, seguí adelante cruzando el pequeño riachuelo en el centro del bosque. Tras hacerlo y estar a punto de seguir, la figura de quien me persiguió hasta aquí, estaba frente a mí viéndome fijamente, con aquella mirada penetrante y cálida. Era una extraña mirada, pero esa era su arma mortal. El tan solo perderte en su mirada, delimitaba que ya estabas muerto. Estaba atrapado ahora, podría regresar por donde había venido, tal vez lograría dar un par de pasos atrás, pero esos pasos no servirían de nada, debido a que sentía que la sangre de mi cuerpo se helaba por completo. Atinar a enfrentarle era la única posiblemente salida en esta situación, al menos así podías alegar que luchaste por tu vida. El solo movimiento de mi mano moviéndose en la dirección de mi bolso, donde mis armas se situaban, fue el detonante de la furia de mi cazador. El solo tocar el mango de mi kunai despertó alguna parte de mi resistencia a la muerte. Tomando el kunai en mano y poniéndolo listo para enfrentarlo, despertó su sonrisa maquiavélica. Como si eso no fuera suficiente, también se preparó para atacarme. En cuestión de un solo segundo, lo tenía tan cerca mío, que incluso podía sentir su olor, y su respiración en mi rostro. Reaccionando por impulso, traté de cortarle o dañarle con el kunai, pero el movimiento nada coordinado y tan predecible, logró solo fallar. En consecuencia, este atacó con tal fuerza que el solo sentir el impacto de su ataque, causó un gran dolor en todo mi cuerpo. Saliendo disparado como un balón recién pateado, volé hacia la orilla contraria del riachuelo. Al caer al suelo, rodar y reponerme, traté de ubicar a mi atacante, pero mi vista la había perdido por completo. Buscando en mi área, la voz susurrante y casi gélida, recorrió mi oído y luego toda mi espalda, como si de un escalofrío se tratase. Mi cuerpo vibró desde mi cabeza a los pies, solo para dejar una última palabra de derrota. Me rindo, Anko-sensei. El solo mencionar aquellas palabras, cesó la intención asesina y de opresión de Anko, y como si nunca hubiese habido esa intención en el ambiente, una nueva la inundó. La sonrisa maquiavélica que había mostrado antes, cambió a una más tranquila, aun conservando una pequeña pizca de sed de sangre en ella. Dejando el kunai de mi mano en el bolso, Anko se separó de mí colocándose a un lado, viendo en distintas direcciones, susurrando que ya estaban por llegar. Al escuchar aquello, sabía muy bien a qué se refería. Desde el día que había accedido a entrenarnos, ella realmente lo había tomado muy en serio, dejándonos solo 2 días de descanso, y desde ese día, nos la pasábamos entrenando todo el tiempo aquí dentro, en este bosque que llamaban Bosque de la Muerte, o Campo número 44.
Mientras solo me sentaba en el césped, veía la figura de Anko frente a mí. Ella realmente era muy hermosa, y ahora mismo que se encontraba en contraste con la luz del sol, que se filtraba de algunos árboles, la hacía ver como la diosa del bosque. El atuendo que llevaba revelando su figura muy definida, la actitud que mostraba fuera de los entrenamientos, la manera en la que se expresaba en confianza, cuando comía dango, era una mujer muy especial, aún no creyendo que no tenga ningún pretendiente, con la gran figura que manejaba Anko. Sin embargo, la respuesta a mi pregunta llegó rápidamente, sabía muy bien por qué era el caso. Mientras recordaba los motivos por el cual Anko aún no había conseguido a ningún pretendiente, la voz de victoria de Anko se escuchó. Al ver de qué se trataba, noté a una serpiente de mediano tamaño trayendo envuelta a Sasaki, y al otro extremo de él, a Akaji. Cuando la serpiente los dejó frente a los pies de Anko, esta se esfumó en una bocanada de humo, como todas las veces que había aparecido. Cuando Anko lo invocaba, Anko miró a Sasaki y a Akaji a sus pies, formando una pequeña muestra en sus cejas, mostrando claramente que estaba algo molesta con esto. Dispuesta a despertarlos, elevó un poco el pie listo para patearlos, pero antes de que tan solo hiciera el movimiento, las dos figuras saltaron de sus posiciones, situándose a un costado de ella, respirando con algo de dificultad. Sasaki estaba mucho más cansada que Akaji, quien respiraba con algo de dificultad, pero ciertamente se podía notar que no era para tanto. Tras estar más calmados, se situaron a un lado mío, listos para escuchar el sermón y corrección de este día, por parte de Anko. Anko se acomodó un poco, y nos vio con algo de cansancio, pero dejó saber que habíamos hecho mal esta vez. Al culminar el día con otro entrenamiento de persecución, estábamos listos para volver a nuestras casas. Era el momento que todos esperábamos, pero también el momento de saber que al día siguiente debíamos de hacerlo mucho mejor. En casa, casi al anochecer noté a Naruto sentado en el sofá, jugando con uno de sus clones a las cartas. Esto era algo nuevo en él, debido a que había empezado a hacer esto recientemente en estos meses, tras ver que llegaba bastante tarde de mis entrenamientos con Anko. Mi hermano me había contado de las cosas que realizaba con su propio Jounin, aunque había creído que entrenaban y recibían un entrenamiento similar al de mi equipo. La respuesta fue otra distinta. Todo el tiempo que mi equipo se la pasaba escapando de Anko, en el campo 44, el equipo de mi hermano se la pasaban realizando misiones de rango bajo. Al saber aquello había sugerido con temor a Anko en hacer lo mismo, pero ella se negó rotundamente, debido a que lo consideraba innecesario para la formación de un ninja. Incluso había argumentado su desacuerdo, dejando en claro que realmente eran inútiles esas misiones. A pesar de ello, seguía envidiando las misiones de mi hermano, no porque odiara el entrenamiento de Anko, sino por el hecho que como realizaba misiones, los equipos que los hacían, recibían dinero en manera de compensación por su éxito. En cuanto a nosotros, no ganábamos nada, de hecho estábamos perdiendo dinero con esto. Como tal, Naruto dejó de trabajar parcialmente en las tardes, debido a que las recompensas que recibía por sus misiones eran lo suficiente para que pudiera estar al día con sus gastos. En cuanto a mí, seguía trabajando en las noches, y la gran parte de mi sueldo se iba en los platos de dango de Anko. Cada fin de semana, aunque sonara que era algo exagerado, lo era. Anko adoraba los dangos, considerándolo su única debilidad hasta este momento. Pero su obsesión con estos dulces era tanta, que no se saciaba con solo comer un plato de ellos, sino que comía en grandes cantidades, tanto que había ganado un pequeño puesto en la pared de la tienda de dangos, titulándose como la campeona de los dangos, y para rematar la situación, como la cliente estrella del lugar. A pesar del duro entrenamiento de Anko en las primeras semanas, mi cuerpo se acostumbró a esa rutina, pero Anko también lo notaba, y cada vez que mi cuerpo se adaptaba, o el de mis compañeros de equipo, cambiaba la metodología de enseñarnos. Diría que había progresado en estos 3 meses, mucho más que en todo el año por mi propia cuenta. Realmente tener la oportunidad de ser guiado por alguien con experiencia, era algo único. Después de unas semanas más de aquello, algo nuevo surgió, algo que Anko también no creía que sucedería tan rápido, a pesar de saber que ciertamente algún día llegaría.
Estábamos en la misma rutina, Anko nos seguía persiguiendo y atacando, aunque esta vez fue a los tres, ya que optó por ordenarnos que lo hiciéramos en grupo, que mostráramos el avance de estos meses, aplicándolo en esta situación, poniendo como ejemplo alguna misión de alto nivel, donde éramos perseguidos por un ninja enemigo, tras dejarnos notar en un fallido intento de infiltración. Anko se tomó muy en serio esta suposición, debido a que nos lanzaba kunais, con la intención de acabarnos. Mientras avanzábamos podíamos sentir esa emoción. Anko acompañó sus ataques con las serpientes que podía invocar. Era una persecución completamente loca y peligrosa. Aunque lográbamos eludir sus ataques, sabíamos que en algún punto no podríamos eludirlo más, debido al cansancio, así como el saber que estábamos acorralados, dejándonos una única salida, el de pelear. A pesar de que no sabía el nivel de cada uno, estábamos expectantes los tres, por saber qué mostraría el uno del otro. Tras escapar por un rato más, llegó aquel momento, acorralados por Anko, situados en alguna parte del bosque, empezamos a tomar nuestras posiciones, cada uno cubría la espalda del otro, viendo todas las áreas posibles, por donde Anko podría surgir. Sin embargo, éramos novatos en esto aún, así que como tal, Anko surgió allí sin que la notáramos, ni siquiera yo pude sentirla en ese entonces, ella estaba en el medio del pequeño círculo que habíamos formado, en ningún momento la notamos llegar, pero pudimos notarla una vez, que ella emitió esa sed de sangre que tenía, separándonos de manera inmediata, la vimos ahora en el medio, ella sonreía mostrando claramente que sentía que no estaba en peligro absoluto, algo que aprendimos de ella en estos últimos días, fue a emitir nuestra propia sed de sangre, aunque no era nada comparable con la de Anko, era la suficiente para delatar claramente las intenciones que teníamos. Anko también lo había notado, y parecía algo contenta al saber que estábamos haciendo nuestros propios caminos, sin la necesidad de que ella esté guiándonos seguidamente. Mientras los tres emitíamos nuestra sed de sangre, tomamos cada uno nuestra propia posición de ataque, todos llevábamos el kunai en la mano, nadie esperó la señal de nadie, si realmente querías lograr algo debías de hacerlo por cuenta propia, el primero en ir fue Akagi, tras el primer intento, Sasaki lo siguió, y tras ella fui yo, en cuestión de segundos, Anko estaba siendo atacada por los tres a la vez, pero esto no parecía afectarle en algo, ya que nuestros ataques los esquivaba tan fácilmente, como si nos coordináramos y nos diéramos cuenta de aquello, aumentamos la velocidad de nuestros ataques, apoyándonos con un segundo kunai, Anko esquivó nuestros ataques, pero se notaba que ciertamente había perdido algo de esa confianza, poniéndola ahora en centrarse en cada ataque. A pesar del aumento de velocidad y el aumento de ataques, Anko seguía pudiendo esquivar cada ataque, pero todo tenía un límite, sin que pudiéramos percatarnos de algo. Anko sonrió un poco cuando desde sus pies, un conjunto de serpientes surgió, deteniendo y golpeándonos con tal fuerza, que nos desplomó en direcciones separadas. No noté dónde cayeron mis compañeros, pero eso no importaba, debía de estar alerta a Anko, debido a que su sed de sangre por alguna razón se había esparcido en el área. Viendo en todas direcciones, desde uno de los arbustos, otra serpiente trató de morderme, pero el reflejo de mi cuerpo actuó tan rápido que pude esquivarlo a duras penas, viendo como la boca de la serpiente que trató de morderme, golpeó el suelo tragando algo de tierra, pero el rastro que había dejado mostró algo más, una línea de líquido amarillento anaranjado, se mostró, era la primera vez que notaba eso, podía imaginarme algo, pero mi mente negó esa idea, debido a que no podía procesar que Anko podría llegar a ese límite. La serpiente recobró su compostura y nuevamente se fijó en mí, ahora sí pudiendo ver que era exactamente, de la boca que abría emitía el sonido peculiar de cualquier serpiente, se dejaba notar de sus colmillos, como aquel líquido de color amarillento se desprendía, realmente Anko estaba usando el veneno de sus serpientes. No perdí el tiempo, debido a que si me quedaba confrontando más tiempo a la serpiente de Anko, estaba seguro que ella lo sentiría y vendría aquí tan rápido, y eso era algo que no quería. Miré a la serpiente, y decidí acabarla. Podría usar el kunai, pero era demasiado peligroso acercarme, sabiendo ahora que aquello que emanaba podía ser veneno. Sin la opción principal, debía optar por otra manera. Sabía que usar esto estaba mal, después de que yo mismo puse como principal regla no usarlo, pero debido a que mi repertorio de técnicas era limitado, y los que sabía no servían en esta situación, no tenía más salida.
haciendo la señal de mano en cruz, junto a la cantidad necesaria de chakra, hizo que se completara la técnica. La gran bocanada de humo me cubrió por un segundo antes de revelar a 4 más de mí, parados a un costado mío. Podría crear 10 más, pero hacer aquello tenía consecuencias conmigo. Esto lo supe cuando entrenaba por cuenta propia, después de crear casi 30 clones, como mi hermano solía hacerlo. Al parecer, a pesar de que mis bobinas de chakra se desarrollaban en buen camino, la cantidad de chakra que desarrollaba dentro mío no era exageradamente grande, a pesar de que después me enteré que crear 30 clones de sombra era algo que solo un ninja con una inmensa cantidad de chakra podía hacerlo. Incluso para un Jounin era algo completamente imposible hacer, pero lo más sorprendente fue saber que mi hermano podía recrear 30 clones, e incluso más de ellos sin sentir ningún cansancio por ello. Fue cuando supe que lo de Mizuki era cierto. Naruto realmente resguardaba una gran cantidad de poder y chakra en él, el chakra de la misma criatura que mi madre contenía. Aún así, también más ideas se cruzaron en mi mente. Sabía quién era mi padre, de hecho la poca investigación que hice sobre él era algo sorprendente, pero sobre la historia de mi madre, era algo que era un misterio. Ni siquiera en los libros de historia de mi padre la nombraban, a pesar de que las esposas de los demás Kages sí se nombraban. No era momento para eso. Los 4 clones junto a mí estábamos listos para esto. La serpiente también estaba lista. Todos corrimos contra ello. No usamos los kunais debido al plan que tenía. Mis 4 clones se encargarían de distraerle lo suficiente antes de que yo lo acabara con una técnica nueva. Mientras mis 4 clones los distraían, me centré en la técnica, haciendo las posiciones de mano con precisión, y una vez culminadas, la pequeña cantidad de chakra se acumuló en mi mano, rodeando mis dedos y parte de mi muñeca antes de moldearla, para que se convirtiera en una especie de espada larga en mi mano. Aunque esa era la idea, mi habilidad no era la suficiente aún para lograr algo así, y como tal solo podía moldear parte de la espada con mi chakra. No tenía el espesor indicado, ni mucho menos el filo requerido, pero era lo suficientemente estable para cortar, si se le aplicaba con gran fuerza. Tras tener en control de la pequeña espada de chakra en mi mano, noté a uno de mis clones desvanecerse tras el ataque de la serpiente. Era el momento, era ahora o nunca, debido a que otro clon más se desvaneció. Manteniendo el control de mi chakra en mi mano, y centrándome en la serpiente, corrí hacia allí. Mi velocidad no era tan rápida, debido a que quería mantener lo máximo posible esta espada. Al momento de llegar, el último clon había saltado al rostro de la serpiente, aferrándose a ella, y tratando de obstruir su campo de visión. A pesar de que cubrió gran parte de su rostro, uno de sus ojos estaba aún a la vista, y parecía haber notado mi intención. La serpiente se sacudió de tal manera, tratando de deshacerse de mi clon. Mi clon se aferró más, pero al final estaba por ser lanzado por la fuerza de la serpiente. Mi clon sabía lo que sucedería y dio la señal. Salté en el momento preciso, pero no esperé a que la serpiente también lograra deshacerse de mi clon, mandándolo hacia mi dirección. Mi clon venía directamente hacia mí, no había manera de esquivarlo, y como si supiera la propia idea de mi clon, su sonrisa se mostró, y como mi mano se elevó y con la fuerza que mi clon venía hacia mí, la espada de chakra en mi mano lo cortó en 2, solo dejando una bocanada de humo por unos segundos. Aprovechando esa pequeña cortina, llegué a la serpiente, y con la fuerza que tenía, corté su cabeza, aterrizando a un lado de él, escuchando cómo se esfumaba. Tras ver que había acabado esto, deshice mi chakra, y tras hacerlo un sentimiento nunca antes sentido cubrió mi cuerpo. Era como si sintiera que había dejado este mundo por unos segundos, como si mi cuerpo se hubiese trasladado a otro punto, y sintiera mi fin. Sacudí la cabeza, sacando esa idea, pero antes de que algo más hiciera, el sonido del choque de algo contra la madera se escuchó a lo lejos. Seguí el sonido hasta allí, solo para ver a Sasaki muy cansada, sujetando con poca resistencia su kunai. Aún frente a ella estaba Anko tan tranquila sonriendo viéndome allí. Fui hacia Sasaki poniendo un hombro para que se mantuviera en pie. Sasaki me vio agitada reconociéndome al poco rato, sonriendo levemente, mientras parecía tratar de hablar, pero le negué el habla, debido a que debía de recuperar algo de su aliento primero. Fijando mi mirada en Anko, sonreí por alguna razón, a pesar de que muy dentro mío estaba muriéndome de miedo por esa nueva intención asesina en Anko.
Mientras Sasaki había recuperado una pequeña parte de su aliento, la felicité por lograr esto, realmente se había esforzado y esto lo comprobaba. Aún así noté que Akagi no estaba, así que pregunté por él. Sasaki mostró algo de molestia, con solo mencionarlo, pero me dejó saber dónde estaba. Ese maldito inútil, se había rendido, ni bien vio a Anko, ni siquiera tuvo la intención de hacer algo, a pesar de tratar de impresionarnos la primera vez. Tras mirar hacia otro lado, noté en la cima de un árbol a Akagi, sentado en una rama apoyado al tronco del árbol, mientras parecía no importarle nada la situación, e incluso Anko parecía no sentir interés en esa actitud. Tal vez se debía a que ella misma lo dijo, el primer día de entrenamiento. Flashback, estábamos en la entrada de este extraño bosque que aún no conocíamos bien, pero recordaba debido a que aquí fue donde todo lo pasado ocurrió, Mizuki, mi vida y lo demás. Las grandes murallas enrejadas nos separaban del interior. Anko nos indicaba el sitio y lugar en el que surgiría todo nuestro entrenamiento. A partir de este día, el resto de Jounin y sus equipos contaban con campos normales de entrenamiento, y no era un secreto, pero como tal la responsabilidad de un Jounin recaía en enseñar a sus estudiantes, y como tal verían la mejor manera de hacerlo, y Anko se había propuesto lo mismo, y como designación este gran bosque era el campo que usaba nuestro sensei, y como tal este también sería nuestro campo de entrenamiento ahora. Ella estaba segura de que este lugar era el indicado para sus planes, no había fallas para su plan, así que lo dejó saber, con una charla minuciosa antes de empezar todo. Tras una pequeña introducción al tema de estos meses, algo realmente resaltó de todo esto. Así es, mocoso, ya lo dije antes, y lo repetiré una última vez, no tengo preferencia con ninguno de ustedes, de hecho me importa una mierda, si aprenden algo o no, no es mi vida, no es mi tiempo, no es mi decisión, cada uno decide si aprender o no, pero hay algo que realmente quiero que sepan, no aceptaré malditos enclenques, ni mucho menos llorones, que luego estén buscándome para aprender algo. Si no aprendiste mientras te daba mi entrenamiento, no aprenderás nada más de mí, aunque entrenes conmigo nuevamente, me importará una mierda tu presencia. A fin del flashback. Así que ella hablaba muy en serio esa vez. Entonces Akagi está dejado a un lado, eso es correcto, somos solo Sasaki y yo ahora. El estado de Sasaki no era muy bueno, ella no podría seguir mucho más, era un ninja pero también era una civil como tal, su resistencia no era tanta como el resto, pero si ella quería superarse, entonces la ayudaría a superar sus propios límites, aunque eso me cueste parte de los planes que tengo en mente ahora. Sasaki, puedes continuar aún, no hay problema si no puedes, pero realmente estaría agradecido que al menos pudieras continuar un poco más de tiempo. Sasaki me vio algo triste debido a que tal vez creía que lo que le había dicho era que era una carga para esta situación. Si eso era lo que ella creía, debía dejarle saber que no era así. Sasaki, puedo entender lo que estás pensando, pero no es realmente así. De hecho, estoy contento de saber que tengo de compañera de equipo a alguien que no se rendirá ante prejuicios tontos. Nos has demostrado que ser la hija de un ninja y un civil no es un impedimento para seguir tus sueños. Si realmente quieres cumplir ese sueño, estoy más que dispuesto para ayudarte a cumplirlo. ¿Qué dices, Sasaki? ¿Estás dispuesta a llevarte al límite y seguir adelante? La mirada de Sasaki cambió rotundamente, aquella mirada de tristeza se esfumó tan rápido, y en su lugar, una mirada que no emitía ninguna duda surgió, junto a una sonrisa leve y un nuevo ánimo para continuar adelante. Aquel cansancio pareció esfumarse de ella, reponiéndose rápidamente, incluso su agitación se calmó, estando ahora mucho mejor, era el momento de la verdad. Esto lo marcaba todo, no había vuelta atrás, sin importar la consecuencia de esto, llevé la señal y 4 clones normales surgieron acompañándonos. No teníamos un plan exacto, pero la intención era más que clara, con todo lo que trataríamos de mostrar. Sasaki aún no manejaba alguna técnica exacta, más las conocidas por la academia, así que ciertamente era una desventaja. Contando con mis clones y un par de técnicas más en mi arsenal, era el momento de empezar.
Anko esperaba expectante. Al primer movimiento que hiciéramos contra ella, no parecía tener la intención de pelear, sus brazos cruzados lo demostraba, pero había raro en el ambiente. Para cuando nos dimos cuenta, desde la tierra un gran estruendo reveló a una gran cantidad de serpientes tratando de atarnos e inmovilizarnos. Era algo típico de Anko. Al esquivarlos, miramos a Anko, quien se derretía como si de lodo se tratase, mezclándose con el suelo. Era la primera vez que notábamos que hacía algo así. Viendo en direcciones diferentes, la voz de Sasaki alertó, dando a conocer el escondite de Anko. Ella estaba en una de las ramas de un árbol, sonriendo, con su palma a la altura de su boca. No esperó nada y solo liberó una gran ráfaga de fuego de su interior. Parecía un remolino directo, arrasando con todo a su paso. Sasaki saltó a un costado esquivando tal técnica. Por mi parte, hice lo mismo el otro extremo. Anko desapareció nuevamente. Algunos kunais volaban hacia nuestra dirección, pero pudimos bloquear todos. Anko no paraba de lanzar armas de diferentes posiciones. Fue tal la cantidad de lanzamientos, que esquivar todos era imposible. Como tal, fuimos heridos por raspones y cortes ligeros en casi todo el cuerpo, además de que mis clones habían sido esfumados por tal cantidad de armas. A pesar de aquello, estábamos aún de pie, listo para contraatacar ahora, lanzando el kunai hacia Anko. Traté de causar una pequeña distracción, lo suficiente para que pudiera avanzar y atacar de sorpresa. Sasaki comprendió ello y lanzó un segundo kunai tras el mío, cubriéndose por el primero. Anko no tuvo problemas en detener el primer kunai, desviándolo con la mano, pero no pareció esperar el segundo kunai. Como tal, al final lo desvió, pero recibió un ligero corte en el dedo. Ella pareció sentir ese ligero ardor del corte, y elevó una sonrisa antes de lamer su propia sangre y gritar extasiada, que esto estaba poniéndose bastante bueno. En medio de la distracción, Anko, con su sentimiento, había decidido abalanzarme por uno de los costados, listo con un kunai nuevo. Sasaki hizo lo mismo cuando creímos que impactaríamos con Anko. Sus dos manos se elevaron tomándonos de las muñecas, deteniéndonos por completo allí. A pesar de tratar de liberarnos, el agarre de Anko era demasiado duro para zafarse. Con una mano aún libre, traté de golpear a Anko, pero ante mi golpe, Anko se movió poniendo a Sasaki frente a mi golpe. Sin poder detenerme mi golpe conectó con el rostro de Sasaki, quien rechinó un poco por el dolor, pero se aguantó lo suficiente para no dejar salir el completo dolor que sentía. Al darme cuenta de lo que había hecho, me abrí de ojos. Después de todo, no creí que Anko lograra hacer algo así. Pedí una disculpa por ello, pero Anko soltó una risa, replicando que no era momento para disculpas en un momento así. Teniéndome ahora en su merced, me acerco a ella y antes de que pudiera hacer algo, en mi cabeza rechinó. Mi vista se nubló por unos segundos, viendo a Anko volverse borrosa. Mi mirada parecía perderse, e incluso el sonido que escuchaba parecía distorsionarse. No sabía qué pasaba, pero sentí claramente como el agarre que tenía Anko en mí se perdía, y en su lugar mi cuerpo parecía perder toda estabilidad, antes de sentir que caía contra el suelo, como si de un saco de harina cayera. Estaba en el suelo, era claro, podía entender algo de lo que había sucedido, veía aún borroso, escuchaba distorsionado, pero lentamente mi audición se reponía y podía distinguir la voz de alguien. Al aclararse mi audición, pude escuchar la voz de dolor de Sasaki. Su voz era tan clara que mi vista se recobró. Lo primero que vi fue a Sasaki tomada de los cabellos, elevada en el aire en una de las manos de Anko, mientras que Anko lamía su kunai bañado en algún tipo de líquido. Su actitud era distinta, parecía que había optado la personalidad de una serpiente, e incluso podía afirmar en ese instante que su mirada parecía la de una. Tras un pequeño movimiento de Sasaki en el aire, ella dejó de moverse y Anko la soltó de inmediato. Al caer Sasaki, ella no respondió a nada, parecía desmayada, pero su rostro revelaba algo. De su boca algún tipo de baba espumosa emergía. Lo primero que se vino a la mente fue que ella había sido envenenada, pero luego de recordar que Anko lamía ese líquido sobrante de su kunai, supe que no podía ser veneno. Entonces, ¿qué era? Anko me vio fijamente, antes de sonreír levemente y esparcir el sobrante líquido de su kunai, con la agitación de este. Vaya, sí que eres un hueso duro de roer, Menma. Normalmente un cabezazo de mi parte dejaría a cualquier otro en coma por al menos 2 días, pero al parecer no funcionó contigo. Me pregunto por qué será, qué de especial puedes tener, para que no te sucediera lo mismo que a los demás. Siento más curiosidad ahora.
Así que eso había sucedido, ni siquiera me había dado cuenta de aquel cabezazo. Las cosas que Anko explicó eran más que sorprendentes, pero sabía la respuesta. Todo se debía a esa rara bendición que tenía yo y mi hermano para recuperarnos rápidamente. Sin embargo, me centré en Sasaki, viéndola y preguntando qué le había hecho. Anko no parecía sorprendida con nada, y solo miró a Sasaki antes de decir que solo la mando a dormir, ya que realmente lo que ella quería era ver qué tipo de habilidad había conseguido con mis entrenamientos nocturnos y diurnos. Esto realmente me sorprendió. Anko estaba al tanto de esos entrenamientos de alguna manera, nadie debía de saberlo, además de Hinata, pero ella estaba aquí diciéndolo tan tranquilamente. ¿Qué sucede, Menma? ¿Acaso he dicho algo extraño? Oh, ya veo, así que es eso. ¿Estás sorprendido de que supiera lo que haces fuera de estos entrenamientos? No deberías sorprenderte, Menma. Te diré que es algo normal para un sensei hacer esto, ya que el protocolo lo requiere. Todos los Jounin designados para entrenar a los grupos de novatos lo hacen. ¿Por qué crees que sabemos qué tipos de deficiencias presentan y cómo podemos reforzar esas deficiencias tan rápido? Te he estado observando a ti y a Sasaki todo este tiempo, aunque fue más divertido verte a ti que a tus dos, no, tu compañera. No diré más, solo quiero que me muestres de lo que eres capaz, y no te preocupes por usar esa técnica de clones, siéntete libre de usarlo conmigo. No le diré a nadie que sabes esa técnica, será algo entre tú y yo. Esto era malo, ella realmente estaba al tanto de todo lo que sabía, no podía ocultar nada ahora. Apreté los puños sintiéndome completamente acorralado, pero me calmé sabiendo que era mi única salida. Muy bien. Anko-sensei, no me contendré en nada. Después de todo, estoy seguro de que si lo hiciera me castigarías por ello. Sin embargo, quisiera que Sasaki fuera llevada a un lugar seguro. No quisiera que sea lastimada por culpa mía. Anko asintió y una serpiente surgió llevándose a Sasaki. A los pocos minutos el bosque se quedó vacío, el sonido del aire recorriendo los arbustos y ramas, el sol golpeando nuestros rostros y cuerpos, la ausencia de Akagi en el área, todo parecía la escena de una pelea completamente llevada fuera del nivel. Ambos nos observamos, esperando que cualquiera de los dos diera el primer movimiento. Mientras eso surgía, desprendía todo tipo de duda en mi mente, para solo centrarme en Anko y mi entorno. Con todo más tranquilo en mi mente, cerré los ojos calmándome aún más. Sentí esa opresión de temor en mi cuerpo ahora más. Tal vez se debía a que ciertamente al centrarme en Anko, su sed de sangre era más notoria. A pesar de sentir esa aura, me calmé, solo para abrir los ojos y ver a Anko verme, mientras mostraba una mirada de determinación completa. Estaba por empezar. Anko no daría el primer paso, era claro, llevando a mi mano y sintiendo el tacto de mis restantes armas, hacia un conteo mental de lo que tenía aún en mi bolso, con 2 kunais y el conjunto aún intacto de shurikens, había ya formado el primer paso para esto. El sonido del crujir de algún arbusto hizo que todo se desatara. Tomando de manera inmediata el conjunto de armas en mi bolso, lancé 4 shurikens a la dirección de Anko. Ciertamente parecería un lanzamiento cualquiera, pero había algo extra en ellos. A diferencia de cualquier lanzamiento cualquiera, estaba empeñado en esto, aplicando más de la fuerza común para lanzar cualquier arma. Anko, quien reposaba tranquila frente a mí, notó el ataque y pensó en detener un ataque tan simple, pero al último momento de su idea, notó lo extraño del lanzamiento, aquella velocidad con las que las armas venían hacia ella, delimitó la cantidad de fuerza que se aplicó en su lanzamiento. Viendo que detener el ataque estaba fuera del límite, decidió cambiar de una manera inmediata su acción, golpeando el suelo con su palma tras la señal de posición de manos, hizo que frente a ella se elevara una gran pared de serpientes blancas, cubriéndola y recibiendo el impacto de los shurikens, notando cómo los detuvo, pero escuchando el claro quejido de las serpientes, siendo cortadas por los shurikens. Noté claramente la actuación de Anko ante algo tan simple. Solo un idiota se detendría a detener armas a esa velocidad, pero esto estaba en mis planes. Mientras la pared de serpientes que había cubierto a Anko cubría su campo de visión, aproveché el momento para desplazarme hasta su posición, para empezar a realizar mi propio plan. Corriendo a gran velocidad hacia Anko, solté en el camino algunas bombas de humo en el suelo. Estas no reventarían si no se activaban, implantando un par de ellas en 2 lugares distintos. Llegué hasta la parte de Anko, listo para atacarla directamente.
Tras deshacerse del muro de serpientes, la figura de Anko se reveló. Sin perder el tiempo acerté a golpearla. La velocidad y la precisión de los golpes se lo debía a Hinata. Después de todo, entrenar desde hace tiempo con ella en el estilo de su clan hizo que pudiera aprender gran parte de puntos vitales. No sería tan contundente como un ataque de Hinata, pero ciertamente causaría gran dolor el sentir el impacto de algún golpe en cierto punto. Anko se percató de mi presencia, y detuvo mi golpe con su antebrazo, pero el solo hacerlo, hizo que dejara notar una pequeña mueca de dolor en su rostro. Tras detener otros 4 golpes más, que tenían la misma fuerza del primero, tomó la decisión de salir de allí, guardando su distancia, saltando hacia atrás. Me miró mientras, parecía tratar de disimular ese pequeño dolor en su muñeca. No me detendría, yendo nuevamente hacia ella, noté que se preparaba para algo. Tomando el kunai en mano, me preparaba para acertar el golpe directo, pero la posición de sus manos liberó el gran remolino de fuego de su interior, cubriendo el área por el cual había pensado ir. No podía esquivar algo de tal magnitud. Sin muchas opciones, era momento de empezar a poner a prueba las nuevas habilidades que estaba aprendiendo. Haciendo la señal con la mano, creé un clon mío que me acompañó, directo al gran remolino de fuego que Anko resoplaba, pero antes de que fuera cubierto por ello, lancé el kunai en mano. Con la misma fuerza que lancé los shurikens, el kunai salió disparado, perdiéndose en el remolino de fuego. Tras aquello, el remolino cubrió a mi clon y tras él, a mí. Anko podía sentir que su técnica había resultado. Tras escuchar como el grito ligero de su estudiante se perdía en la ráfaga de fuego de su técnica, pero para cuando canceló su técnica, algo salió disparado desde el extremo de su técnica, algo naranja viniendo directamente hacia su rostro. Como último instante lo esquivó, pero a cambio recibió un corte en el hombro, además de ver como la ropa que traía encima se rasgó, molestándola bastante. Sin embargo, eso podía esperar, debido a que frente a ella, su técnica se había acabado y se notaba la figura de su estudiante completamente quemado, aún manteniéndose de pie, dispuesto a caer al suelo luego de ser carbonizado. Fue cuando reaccionó, volviendo en sí, percatándose de lo que había causado. Al parecer se había dejado llevar por ese instinto que había creído perder hace varios años. Tomando algo de conciencia de esta acción, notó a su estudiante caer al suelo carbonizado e inmóvil, como si la figura delimitara el final de sus días. Se aterró tanto, no por el hecho de que viera morir al primer estudiante que había tenido en su corta vida, sino que sabía muy bien la historia de ese chico, y si estaba aún en lo correcto, esto podía desatar algo completamente erróneo en el otro Uzumaki, el Uzumaki que realmente era el peligro para toda la aldea. Trató de correr hacia allí, pero la voz familiar reposó en su espalda, una voz tan familiar que por un momento pareció darle calma en su vida. Anko simplemente giró un poco la vista contenta de ver al mocoso allí, pero esa pequeña alegría se notó irónica ante el rostro del mocoso, quien parecía serio y muy determinado a esto, y antes de que pudiera percatarse o cambiar su actitud, el puño directo de su estudiante golpeó con tal fuerza su rostro, que ella pudo escuchar el eco del golpe resonando en su cabeza. Había notado que mi clon había sido consumido en esa técnica, pero estaba justo a tiempo de hacerlo. Me centré en el kunai que había lanzado antes. Cuando pude imaginarlo en mi mente, un poco de aplicación de chakra bastó para hacer el reemplazo con este. Tras sentir que había funcionado, noté algo nuevo. Estaba de pie cerca de un árbol, a la espalda de Anko, quien parecía vacilar por alguna razón. No era el momento de razonar algo más, era mi oportunidad. Si Anko decidió distraerse, era su culpa. Yo cumpliría con mi parte. Tomando impulso en el árbol con algo de chakra, salté hacia ella. Cuando sentí que estaba cerca, solo susurré ligeramente su nombre, no creyendo que ella me escuchara, pero ella giró levemente, viendo una oportunidad mejor. Mi puño se activó y simplemente golpeé el rostro de Anko con tal fuerza, que incluso mis nudillos dolieron por el impacto. Al golpear a Anko, noté como mi golpe la lanzó hacia atrás, mientras caía abruptamente al suelo rodando ligeramente en él, antes de detenerse y quedarse inmóvil allí. Al calmarme estuve alerta por si se trataba de una trampa, pero al pasar los segundos, no sucedió nada. Con precaución me acerqué al cuerpo de Anko y la miré, notando como su nariz se había roto por el golpe, y una corriente de sangre surgía de ella. Parecía tratarse de una hemorragia grave, no parecía ser una trampa de Anko. Viendo lo que había causado, decidí actuar de la manera más rápida posible.
Días después, sumida en un sueño repetido, Anko veía la misma imagen una y otra vez, se veía a sí misma feliz por un instante, pero aterrada al otro, al ver el rostro de su estudiante con ninguna muestra de emoción. Ella sabía que ver esto repetidamente, indicaba que estaba en algún problema, como si su suposición fuera cierta. Aguantó un tiempo más en ese estado antes de despertarse y ver claramente cómo se encontraba echada en algún lugar que no conocía, pero al ver de mejor manera dónde estaba, notó que estaba en una habitación que nunca creyó volver. Ella suspiró al recordar lo que había sucedido. Más calmada, solo decidió descansar en ese momento, debido a que parecía ser aún de noche. Antes de volver a dormir, pensó en cómo debía de manejar la situación a partir de ahora. Después de todo, esta situación pareció darle una nueva perspectiva de su vida. Han pasado 2 días desde lo ocurrido. Ciertamente estoy feliz, pero a la vez nervioso, feliz por saber que ciertamente mi entrenamiento dio frutos verdaderos, pues la fuerza de mi golpe noqueó, no solo a alguien de mi edad o tal vez del mismo rango que yo, sino que había podido ser capaz de dañar de tal manera a alguien, que posiblemente pocos de mi edad podrían hacer frente. Nervioso, por saber la tortura que podría esperarme una vez que Anko despertara. Esta era la segunda vez que iba al hospital. Era temprano y quería saber la salud de mi maestra. Nadie parecía creer mis palabras, incluso mis compañeros de equipo dudaban de esto. El único que creía en mí era mi hermano, pero eso no importaba, era cuestión de que si me creían o no, no me importaba ahora. Según los médicos que atendieron a Anko Sensei, se recuperaría pronto, debido a que el golpe fue duro, pero la resistencia de Anko podía curar eso rápidamente, solo era cuestión de horas para que despertara según. Pero habían pasado 2 días y no había señal de ello. Situado ya frente al hospital, y accediendo hacia la recepción de esta, nuevamente estaba frente a la mujer que me atendió estos 2 días. No hacía falta preguntar debido a que sabía muy bien a qué había venido aquí. Oh. Chico, ¿eres tú nuevamente? Bueno. Esta vez hay buenas noticias para ti. Tu sensei acaba de despertar en la madrugada, así que puedes estar más tranquilo ahora. Sabes, es muy raro ver que un estudiante se preocupa por su sensei. No digo que es inusual, pero sí raro. Tras la información dada por la recepcionista, me encaminé hacia la habitación donde Anko se encontraba. Tenía tantas cosas en mi mente, que cuando llegué a la puerta de la habitación donde reposaba, me detuve antes de entrar. Aquello que había pensado antes se desvaneció como si simplemente no estuviera allí. Dudé en entrar y verla directamente. Sentía culpa y miedo, pero la voz desde dentro hizo que reaccionara. ¿Quién está allí? ¿Eres tú, mocoso? Si es así, entra, antes de que me cabree contigo. Allí estaba, la típica actitud de Anko había regresado. Eso significaba que estaba mejor que nunca. Tragando mis pensamientos, decidí entrar, solo para verla sentada en la cama, con una venda que cubría la mitad de su rostro. Verla nuevamente así me causó remordimiento, debido a que estaba así por mi culpa. Bajé un poco la mirada expresando mi culpa, pero su voz volvió a resonar. Oye, no me digas que estás de ese genio ahora. ¿Acaso no te da gusto ver a tu querida y adorable Sensei Sana? ¿O es que acaso deseabas que no despertara? Mocoso. La miré rápidamente y negué sus afirmaciones, indicando que estaba feliz porque estaba bien, pero cuando traté de explicar algo más, esa culpa volvió en mí. Aún así me esforcé porque no lo notara, forzando una pequeña sonrisa en mi rostro, cuando noté a Anko llamarme con la mano, dándome una señal para que me sentara a un lado de ella en la cama. No me negué a ello y simplemente acaté su señal, tomando asiento a un lado. El silencio rondó el cuarto por unos segundos, antes de que escuchara a Anko suspirar aburrida. Menma, sé que estás pensando ahora, sé muy bien que sientes culpa por algo que no debes sentir culpa, sé que piensas que herirme fue algo erróneo, pero no tienes culpa de ello. Si hay alguien que tenga toda la culpa, esa soy yo. Después de todo pedí que vinieras con todo, y mi descuido causó esto, así que no te sientas mal. De hecho, deberías tomar esta lección como algo valioso. Miré a Anko mientras ella explicaba aquello, y la duda se sembró en mi mente, al escucharla decir que esto debía de servirme de lección valiosa. Con la interrogante rompiendo mi mente, decidí preguntar a qué se refería. ¿Te refieres a cómo deberías de tomar esto, como una lección de vida? Eso es correcto, Menma. Asentí ante su directa respuesta, esperando la explicación que podría aclararme todo. Bueno.
No es nada extraño, Menma, de hecho es muy común que estas cosas sucedan. De cada 10 grupos con Hounin, en 6 de ellos ocurre lo mismo, pero ese no es el punto es que no debes de sentirte mal por atacar a alguien que conoces, ya que en un futuro, es muy probable que tengas que hacerlo. Tu camino como ninja comienza recién, y se podría decir que es común que algo así sea impactante, pero es algo que sirve de experiencia para más adelante. De hecho yo también lo hice, e incluso hice cosas mucho peores que un simple golpe. No es para que te sientas así, ¿entendido? Menma asentí ante sus palabras, pero debido a la curiosidad decidí preguntar e indagar un poco más. Anko-sensei, cuando dijo que hizo cosas peores, ¿se refiere a aquello? Anko me miró por un segundo, comprendiendo a dónde quería llegar con esta pregunta, y como si no fuera algo molesto responder algo así, sonrió un poco, o al menos daba la impresión de ello. No tienes por qué tener dudas. Si tienes curiosidad por algo, pregúntalo libremente, y si te refieres a que si maté a alguien de esta aldea, pues lo hice. Ese es el martirio que todo ninja debe llegar en su espalda. No hay aliados leales, Menma. Todos y cada uno de los que te rodean son posibles enemigos a futuro. De hecho, incluso yo podría convertirme en un enemigo a futuro, y como tal, para proteger la aldea, deberías de acabar con mi vida. Si sientes que hacer eso está mal, te comprenderé, pero es algo que debes de comprender mientras creces. Hay decisiones que son duras de tomar, pero esas decisiones pueden llevarte a superar cualquier cosa más adelante. ¿Sabes, Menma? Te daré un consejo que aprendí cuando tenía tu edad. Nunca, pero nunca, confíes en nadie más que en ti mismo. Nunca muestres todas tus cartas a alguien en que realmente no confíes. Y esta es la parte más importante. Vive como un tonto, ve como un tonto, actúa como un tonto. Nadie sospecha de alguien que consideraría un idiota, y te sorprenderías lo bien que funciona. Y si sabes combinar las tres cosas, estoy segura de que serás como una caja de sorpresas. Bueno, creo que me he desviado algo del tema, pero espero que te sirva de algo esto. Y creo que solo me queda decirte que estaré aquí un día más, y me darán de alta. Tras ello, estaré en reposo otros 2 días en casa, así que dile a tu compañera de equipo que tiene estos días libres para mejorar. Por cierto, gracias por preocuparte por tu adorable sensei. Tras despedirme de Anko, decidí volver a casa. Estaba tratando de sacar todo el conocimiento posible a esta información. Anko realmente me había aclarado muchas cosas, pero aún sentía algo dentro mío indicándome que sí tenía la culpa. Al volver a casa saludé indicando que estaba de vuelta, pero recordé que la casa estaba vacía, debido a que mi hermano no estaba, ya que había salido en su primera misión, fuera de la aldea, junto a su equipo. Entrando a la sala, y sentado en el sofá, empecé a reflexionar sobre las cosas que habían sucedido en los últimos días, así como aquellas palabras dichas por Anko esta mañana. Todo parecía llegar a un solo punto según mi entendimiento. Realmente debía de dejar de empezar a ser guiado por emociones tontas, mantener una cabeza fría en decisiones que puedan cambiar mi destino. Actuar como un tonto parecía algo extremo. De hecho, no me veía a mí mismo actuando así, pero podría cambiar cierta parte de eso a una manera más normal, tal vez eliminar mis emociones y sentimientos de una manera progresiva. Pensar con la cabeza fría describía todo esto mejor. Ahogado por los pensamientos, me tumbé en el sofá tratando de pensar en otras cosas, sabiendo que tenía algunas cosas que hacer. Antes de que anocheciera, tomando la decisión de ya no frenarme en cierta manera, empezaría a usar las cosas que había aprendido hasta ahora, de una manera discreta. No las ocultaría del todo, pero sería precavido con quien las mostraba. El primer paso para este comienzo fue usar los clones de sombra. Mi hermano las usaba casi todo el tiempo, al parecer incluso su Hounin lo sabía, pero nadie parecía cuestionar su actitud. Si él podría hacerlo, eso quería decir que tampoco me cuestionarían por esto. Haciendo la señal echado en el sofá, un clon mío apareció a un costado mío de pie. Él sabía la orden que le daría y solo partió de allí, sin decir nada. Mientras descansaba un poco, sentí que mi clon había cumplido aquello. Fue algo extraño de sentir, pero supuse que debía de ser, debido a que mi mente estaría calculando el tiempo de mi clon.
Tan rápido llegó la tarde, y con ella la noche. Aún recostado en el sofá, sabía que dentro de poco partiría, debía de volver a mi trabajo nocturno, y tras mi entrenamiento nocturno diario, mientras ponía agua a hervir, y tomaba una ducha para estar listo, fui alarmado por la alarma de la tetera hirviendo, concluyendo con él también mi baño. Tras cambiarme a mi habitual traje de noche, salí de casa hacia mi trabajo. En mi camino hacia allí, noté algo extraño en el ambiente. No era como todas las veces, parecía que algo estaba sucediendo lentamente. Mientras dejaba de lado esa sensación, seguí adelante, cuando en una de las calles noté a Hinata, su hermana, y su padre, caminando por allí. Era algo raro, debido a que en los últimos meses no la había visto. Sin embargo, decidí pasar por allí. Al cruzar ambos por el camino, miré de reojo a Hinata y ella me vio, pero debido al atuendo encapuchado y cubrebocas que traía, no podía distinguirme como yo a ella sí. Aún así parecía haber un ambiente algo raro al momento de cruzar los dos. Tras dejar atrás a los tres, me detuve viéndolos de reojo por un momento, notando que ellos habían seguido de largo, girando en una de las esquinas. Tras dejar eso atrás continué mi camino, llegando por fin a mi trabajo. Al llegar algo temprano el dueño parecía algo sorprendido de mi llegada, pero volvió a su actitud cotidiana, gritándome y pidiendo que empezara a trabajar. Mientras atendía a los clientes que habitaban el negocio, escuchaba sus conversaciones. A pesar de que la mayoría que concurría habitualmente a este lugar eran simples civiles algo adinerados, había pocas ocasiones donde algunos ninjas venían a distraerse, y esta noche parecía ser la ocasión. No es como si fuera algo extraño, pero ciertamente como ninjas que eran, comentaban y hablaban entre ellos de sus misiones y cosas que hacían. Era algo que gustaba disfrutar, debido a que ciertamente aprendía algo nuevo tras cada relato que contaban entre ellos. Incluso debido a eso, también los atendía casi seguido, y cuando se iban dejaban una buena propina por el trato, atendiendo sus demandas, trayendo algo de licor y bocadillos. Esperaba de pie mientras ellos jugaban cartas, y conversaban de las diferentes misiones de estas semanas. Aunque habían misiones que se repetían, el método en los que actuaban, eran diferentes en cada misión. Tras estar atendiéndolos por casi 5 horas seguidas, parecía ser el momento de que se retiraran, debido a que estaban bastante ebrios. Sin lugar a duda dejaron una buena propina esta vez. Contento por ello, no me preocuparía al menos por un par de días en el dinero. Mientras los acompañaba a la salida, ellos a su salida estaban siendo acompañados por algunas chicas del lugar. Sabía lo que sucedía cada vez que las llevaban. Siempre me ponía algo extraño pensar en eso, pero era el trabajo de ellas. Mientras salían del local, uno de ellos mencionó algo que hizo que mi memoria recordara los pesados recuerdos del pasado. Hip, oye, dentro de unos días, será el 12º aniversario de ya sabes qué, tendrán misiones ese día, digo, Hip, para ir a celebrar un rato con estas chicas. Hip, no es cierto chicas. Escuchar aquello, hizo que recordara ese maldito odiado día en la aldea. Sin embargo me calmé para no levantar inconformidades, sonriendo ligeramente, despidiéndolos y agradeciendo su visita. Al ya no verlos mi rostro volvió a lo suyo. Estaba molesto, mientras estaba limpiando el desorden dejado por ellos. Recordaba cada parte de ese día, en el pasado junto a mi hermano, el día del tormento que sufríamos, cuando solo apreté mis puños, rompiendo el vaso de cristal en mi mano, hiriéndome por ello. Ese dolor despertó mi consciente, y sabía que no era el momento para ponerme así. Viendo mi mano cubierta de sangre, tomé uno de los recipientes con algo de sake aún en él, echándolo en la herida para que la neutralizara. Fue algo doloroso, pero funcionó rápidamente. Tras cubrir la herida con algunas vendas que traía conmigo, terminé de limpiar todo, atendí a algunos clientes más, antes de que terminara mi turno casi a la madrugada. Tras salir de allí, era momento de entrenar un poco. Yendo al área donde entrenaba regularmente, empecé a hacer mi entrenamiento casi hasta el amanecer, y casi listo para volver a casa y descansar, pero recordé que no tenía entrenamiento con Anko, así que me quedé hasta más tarde allí. Los 2 días habían pasado, y éramos llamados nuevamente por Anko, para volver a la rutina de entrenamientos. Cuando llegamos al punto designado, solo estábamos los dos, Sasaki y yo. Pregunté por Akagi a Sasaki, pero ella tampoco parecía saber qué había pasado con él. La respuesta llegó de alguien inesperado, pero conocido por ambos.
Ese incompetente no estará más aquí, me he encargado personalmente de él, así que no será una molestia para nosotros ahora. Mientras escuchábamos la respuesta a nuestra duda, por parte de Anko, la noté mirarme con una sonrisa, era la misma sonrisa que había mostrado aquella vez, cuando mencionó que había matado a alguien, pero eso no podía ser posible, Anko no podría haber matado a Kaji, ¿cierto? Sasaki sacó mi duda y preguntó qué había hecho exactamente, y como tal Anko suspiró y explicó algo aburrida, al parecer mi pensamiento en que Anko había matado a Kaji fue errónea, sin embargo había hecho algo similar. Anko había dejado a Kaji desde la última semana de entrenamiento, debido a que Akaji mismo no quiso entrenar, pero ella lo aguantó, y al final simplemente lo reprobó, reportándolo con el viejo inútil del Hokage. Como tal, Akaji fue sacado del equipo, y mientras él estuviera fuera de aquí, seríamos solo los tres. Aún así se indicó que buscarían a un nuevo integrante para que se nos uniera, debido a que había algo especial, que requería que fuéramos tres, algo que no quiso comentar pero, que mencionó que sería útil para los dos. Muy bien gusanos, estoy de vuelta, así que esta vez empezaremos de una manera diferente. Durante estos 3 meses los he probado, y ciertamente no me han convencido del todo aún, así que esta vez probaré otro método de entrenamiento, y espero que esta vez sí cumplan con mis expectativas, en especial tu Menma. Mientras explicaba su método de entrenamiento, mi cuerpo temblaba de miedo ante lo que escuchaba, debido a que al parecer ella había conseguido de alguna manera, algún tipo de permiso, para llevarnos fuera de la aldea, por todo un mes completo, un mes donde comprobaría nuestra habilidad y capacidad. No sabía cómo había conseguido eso, pero Sasaki parecía muy emocionada con este reto. Al verla así me contagié con su alegría, y simplemente sonreía sintiendo, y en conjunto con Sasaki, respondimos: estamos listos para la tortura de este mes, Anko-sensei. A fin del capítulo 04, espero que os haya gustado. He estado un poco corto de tiempo, así que me costó algo escribirlo, pero al final lo terminé. Sin más que decir, los espero en el próximo capítulo. Hasta la próxima. A fecha de lanzamiento del capítulo 05, dentro de 15 días exactos.